A esos criminales que le declararon la guerra a México hay que aplicarles las leyes de la guerra, no las de la civilidad que solo merecemos los civilizados, porque a los enemigos de la nación no se les rehabilita, se les neutraliza. La incitación al odio está presente de manera cotidiana en nuestra sociedad. Se basa en la idea de que las palabras, los discursos o los mensajes pueden tener un impacto directo en la conducta de las personas, provocando la violencia, a la hostilidad hacia un grupo social. Los delitos de incitación al odio se refieren principalmente a las expresiones constantes de rechazo a través de diversos medios, como el habla, la escritura, la radio, la televisión o las plataformas en línea. La incitación al odio puede tener consecuencias graves, pues puede derivar en hechos violentos, discriminatorios o de exclusión. En el caso de nuestro sistema jurídico, los crímenes de odio no están tipificados de manera explícita bajo la denominación, aunque no existe un tipo penal específico que lleve el nombre de delitos de odio. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. No se le esperaba a Lili Téllez que saliera valiente senadora indígena de Oaxaca a ponerla en su lugar y a decirle que va a ser un crimen y que ya van a lanzar una iniciativa para toda esa gente nefasta como Lili Téllez, que se dedica a criticar, a denostar, a burlarse, a decir que pues el color de piel, en la zona donde viven, porque ya ven que los panistas como Cuadri dijeron que tenía que desaparecer Chiapas, Veracruz y Oaxaca para tener un México mejor, más bonito, que casi esos estados estorbaban, y así son estos panistas de miserables, son racistas, clasistas, y pues esta gran senadora con este gran discurso magistral hizo pedazos el teatro barato de Lili Téllez, como siempre, poniéndose en orden con los gringos, casi ahí hincándose, y no van a creer lo que pasó, amigos. Vamos a escuchar primero lo que dijo Lili Téllez y después cómo la cayó esta gran senadora indígena. Ahí les va. Queridos mexicanos, ¿qué nombre le ponemos al acto de degollar a un alcalde y dejar su cabeza sobre el toldo de un vehículo como sucedió en Guerrero? ¿Qué nombre le ponemos al asesinato indiscriminado de 15 personas que caminaban inocentemente por las calles en Reynosa? ¿Qué nombre le ponemos a las granadas detonadas en plena celebración del Día de la Independencia en Morelia? ¿O a las 5 cabezas humanas lanzadas en una discoteca de Uruapan en el 2006? ¿Al atroz asesinato de los pequeños niños y sus mamás de la familia Levarón? ¿A los 72 migrantes de San Fernando, a los 43 de Iguala, al Casino Royal, al infame secuestro y homicidio de los jóvenes de Lagos de Moreno, a los helicópteros derribados a nuestras Fuerzas Armadas, a las desapariciones, a las narcomantas, a los perros con cabezas humanas en sus fauces, los cuerpos colgados de puentes, a los paramilitares, a los drones, los lanzamisiles y las minas, al canibalismo, a las torturas, las violaciones multitudinarias, al desplazamiento forzado y al reclutamiento de menores? ¿Qué nombre le ponemos? En México faltan palabras para nombrar con claridad el terror que vivimos en medio de la anarquía territorial, del desorden armado y del gobierno de Morena corrupto que no cumple con su tarea más esencial, que es la de proteger la vida y la dignidad de las familias. El terror se expande de la mano del control territorial de los cárteles, pero algunos en México se rasgan las vestiduras porque no se atreven a pronunciar esa palabra, terrorismo. No se atreven a llamarle guerra a la guerra de los cárteles contra los mexicanos. Desde el progresismo perverso de escritorio, desde la comodidad de algunos cubículos académicos y particularmente desde las oficinas de Morena, nos piden moderar el lenguaje
pese al baño de sangre y pese a la crisis de violencia y de seguridad interior que vive nuestro país. ¿Cómo calificar entonces a esos criminales que hacen del terror su mecanismo de dominación territorial? ¿Acaso se deben tratar como simples delincuentes a rehabilitar? ¿O siguen alguien creyendo en la patraña de que será con becas, con programas sociales y con canchas de fútbol que los van a sacar de la barbarie? No, señores. Ha llegado el momento de reconocer de una vez por todas que esos criminales son en realidad combatientes internos, son terroristas, que los cárteles son enemigos del Estado y de la sociedad. Los cárteles son los verdugos de las familias. Y al ser amenazas a la seguridad nacional, deben ser enfrentados con las herramientas de la seguridad nacional. Es lo que propongo hoy ante este Senado, una iniciativa de reforma para que en México podamos designar a los cárteles como terroristas y enemigos internos. Lo hago por tercera vez. Designarlos aquí en nuestro país como terroristas, aquí en México, es una vergüenza que otro país ya lo haya hecho antes que México. A través de esta reforma busco que a esos salvajes que masacran a nuestras familias mexicanas se les aplique un régimen de excepción que permita usar todas las capacidades del Estado para aniquilarlos, suspender su secreto bancario y fiscal, intervenir sus comunicaciones, congelar sus activos e incautar sus propiedades y, sobre todo, que las reglas de uso de la fuerza convencional no les apliquen a esos enemigos de la nación. A esos criminales que le declararon la guerra a México hay que aplicarles las leyes de la guerra, no las de la civilidad que solo merecemos los civilizados, porque a los enemigos de la nación no se les rehabilita, se les neutraliza, porque con los terroristas no se negocia, se les combate. A los cárteles no se les tolera, se les somete. A los enemigos de las familias nunca jamás se les deben volver a ofrecer abrazos. El enemigo está en casa, el enemigo está en México. Ya basta de tanta cobardía de la presidenta Sheinbaum, ya basta del narcoestado de Morena, ya basta del narcogobierno de Morena, ya basta de la narcoizquierda. Hago un llamado a la unidad nacional. Hago un llamado, queridos mexicanos, a la unidad nacional contra los cárteles. Urge que sean clasificados como terroristas. Senadora, por favor. Aquí en México, cualquier político que no esté de acuerdo en clasificar a los cárteles como terroristas, por favor, senadora, significa que están coludidos y se benefician con los cárteles. Gracias. Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos. Informo a la Asamblea que tenemos la visita de un grupo. Pues bueno, amigos, ya escuchamos aquí cómo Lili Téllez enloquece, empieza a decir puras tonterías y no van a creer como una gran senadora indígena. Vean y escuchen la diferencia, amigos, de cómo se conduce, con qué respeto, todo lo que dice que les va a hacer a estos personajes como Lili Téllez, que es infame, que es miserable, y de cómo lanza esta iniciativa, amigos. Chequen ustedes la gran diferencia y la sensatez de esta gran senadora. Ahí les va. Por razones de género, hasta por 5 minutos. Buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva de nuestro compañero presidente Noroña. Buenas Adelante, tardes. muchas gracias, senadora. Le mando un saludo desde aquí, desde esta tribuna, desde la Casa del Pueblo, a todos los jóvenes que hoy nos acompañan y a nuestro hermoso estado de Oaxaca. El día de hoy hago uso de esta tribuna con una gran responsabilidad
para presentar ante ustedes una iniciativa que en su contenido se encuentran las demandas de los colectivos en defensa de derechos humanos. Quizá a algunos de los presentes les moleste escuchar hablar acerca de este tema. Otros más podrán decir que no es necesaria una reforma en este sentido. Sin embargo, lo que aquí presento tiene un sentido profundo por tratarse de la vida y el desarrollo de los seres humanos. Me refiero a los delitos de odio. De acuerdo con el Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas, un delito de odio es aquel acto dañino en contra de terceros motivado por la intolerancia, los perjuicios o que niegan dignidad y derechos personales o colectivos a aquellos que se estiman diferentes. Desde el punto de vista penal hay 3 elementos relevantes en esta definición: un sentimiento aversivo del autor sobre un sujeto, el deseo de que sufra un daño o el deseo de minimizar su existencia en cualquier plano. Los delitos de odio se fundamentan en perjuicio y se ligan a manifestaciones de odio racial, nacional, sexual, étnico, religioso o a otras formas de comportamiento que discriminan a ciertas personas. La incitación al odio está presente de manera cotidiana en nuestra sociedad. Se basa en la idea de que las palabras, los discursos o los mensajes pueden tener un impacto directo en la conducta de las personas, provocando la violencia, a la hostilidad hacia un grupo social. Los delitos de incitación al odio se refieren principalmente a las expresiones constantes de rechazo a través de diversos medios, como el habla, la escritura, la radio, la televisión o las plataformas en línea. La incitación al odio puede tener consecuencias graves, pues puede derivar en hechos violentos, discriminatorios o de exclusión. En el caso de nuestro sistema jurídico, los crímenes de odio no están tipificados de manera explícita bajo la denominación, aunque no existe un tipo penal específico que lleve el nombre de delitos de odio. Algunos artículos del Código Penal Federal y de los códigos locales pueden ser aplicados para sancionar conductas motivadas por el odio o la discriminación. Es por ello la necesidad de tipificar este delito. Es necesario recordar a todos aquellos migrantes, mujeres, indígenas y demás grupos sociales que han sido discriminados, eliminados o censurados solo por considerarlos diferentes. No olvidemos los de Paola Buenrostro, Acteal Chiapas y las mujeres de Ciudad Juárez en Chihuahua. La presente iniciativa también agrega un apartado para que quien prive de la vida a personas transexuales o transgénero motivados por el odio, el perjuicio y o la intolerancia hacia la identidad de género, orientación sexual y o expresión de género de la víctima, se le imponga de 20 a 40 años de prisión o multa de 5,000 a 8,000 días de salario. Finalmente, esta iniciativa es concordante con lo dispuesto en el artículo 1 constitucional, que prohíbe la discriminación y garantiza el derecho a la igualdad. Es importante que no confundamos estos delitos con los de discriminación, pues esta modalidad daña profundamente a grupos de situación de vulnerabilidad. Por lo antes expuesto, presento a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la denominación del capítulo 1 del título 3 bis y se adiciona un capítulo 2 denominado Delitos de Odio, con la adición de los artículos 149 cuarter, 149 quinquies y 146 sexis del Código Penal Federal para quien difunda o distribuya materiales o contenidos que inciten al odio o que glorifiquen comportamientos violentos, discriminatorios o xenófobos. Distribuya propaganda que promueva el odio racial, étnico, religioso o de otro tipo. Apoye públicamente, financie o proporcione recursos de cualquier tipo a personas u organizaciones que inciten al odio y la violencia. Prive de la vida a personas debido a características como su físico, raza, origen étnico, religión, nacionalidad, identidad de género, orientación sexual, expresión de género, grupo etario, discapacidad o cualquier otra condición. Apelo a esta soberanía que es aquí con nosotros, bueno, a todos los presentes, a los compañeros senadores, pues para que nos apoyen a que sea aprobada, porque pues es muy importante que no haya odio y que haya más amor. Que viva la Cuarta Transformación. Es cuanto. Muchas gracias.
Pues bueno, amigos, tremenda lección que le da Lili Téllez, porque es una odiadora totalmente, se burla de las clases étnicas, de las discapacidades, incluso hasta de los niños, porque se quiere colgar de ese tema y sabemos que no le importa absolutamente nada, solo va a repetir las tarugadas que dice Salinas Pliego, pero qué bueno que con este discurso de esta gran senadora indígena de Oaxaca salió completamente humillada y exhibida. Hasta aquí vamos a dejar la información, amigos. Recuerden suscribirse, activar la campanita y nos vemos hasta la próxima. Bye.